Feliz jueves para todos y bienvenidos a Agenda Mundial. Hoy tenemos información internacional importante desde Estados Unidos, Chile, Venezuela y Colombia. Miles de trabajadores de gobierno de Estados Unidos regresaron a sus puestos de trabajo después de 43 días de parálisis gubernamental ante la falta de aprobación de presupuesto. Todavía continúan retrasos y cancelaciones en las operaciones aéreas. Johnny Molinares de CNN nos reporta desde Washington. Con la firma del presidente Donald Trump ya quedó oficialmente abierto el gobierno federal, pero no será tan fácil porque después de 43 días es mucho lo que el gobierno tendrá que retomar. Pero finalmente los pagos a los empleados federales van a comenzar a fluir de la misma forma. Se va a dar de forma retroactiva el pago a aquellos que estaban suspendidos, algo que quedó parte de un acuerdo en el Senado que terminó ratificando la Cámara de Representantes. También se queda listo, por lo menos los fondos, hasta finales de enero. Y también habrán pagos para aquellas personas que estaban bajo los programas de alimentarios conocidos como SNAP. Estos programas quedaron ya con fondos hasta el final del año fiscal 2026. Pero también se dan fondos para 3 sectores del gobierno federal. Este acuerdo incluye el dinero ya para finales del año fiscal 2026, para agricultura, para la parte judicial y también para la parte militar. Pero todavía queda el resto del gobierno federal y ese es el trabajo que van a realizar en el Congreso demócratas y republicanos. Aquí el momento fue para los republicanos y el presidente Donald Trump cantó victoria porque decía que después de 43 días simplemente los demócratas no lograron sus demandas. Y ese también es la misma sensación dentro del partido de la oposición, especialmente en la Cámara de Representantes. Desinflados quedaron realmente después de tanta presión que recibieron y que lograron poner en el Senado hasta que este lunes 8 legisladores, 7 demócratas y un independiente que trabaja con los demócratas terminaron por unirse a los republicanos y aprobar una reapertura del gobierno con más fondos. Johnny Molinares, CNN, Washington. Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Chile. Hasta ahora, de acuerdo a lo que dictaron las encuestas, los favoritos son José Antonio Kast del Partido Republicano y Janet Jara del Partido Comunista. Hasta ahora ya han llevado a cabo ciertos giros de campaña de algunos candidatos y se terminará la franja electoral televisiva. Andrea Pino de la Alianza Informativa Latinoamericana nos informa desde Santiago. Elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 16 de noviembre, quedan pocas horas. De hecho, este jueves terminan las campañas electorales. Son 8 los candidatos a la presidencia de la República. La favorita, Janet Jara, exministra del Trabajo de la actual administración del presidente Gabriel Boric. Ella es militante comunista, participó hace pocos meses en una primaria y la apoyan 7 partidos de la centro izquierda. Le siguen las preferencias y los sondeos José Antonio Kast del Partido Republicano. Él es uno de los 3 candidatos de derecha que participa en esta elección presidencial. Tiene en torno al 20% de las preferencias según los últimos sondeos, aunque estamos en un periodo de silencio para las encuestas. Todo esto esperando el próximo día domingo. Y en tercer lugar figura Evelyn Matei, también de derecha, que representa al sector o al bloque denominado Chile Vamos. Ella también fue exministra del Trabajo, pero del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y según las encuestas está en torno al 14%. Pero todo esto está por verse, depende de lo que ocurra el próximo domingo, porque el voto será obligatorio por primera vez y eso significa que se incorpora al padrón electoral un número importante, cerca de 5 millones de electores nuevos, y también ese es el gran misterio de la jornada. ¿Cómo van a votar estos nuevos electores? El total del padrón, más de 15 millones de personas que están habilitadas para votar, y además se eligen parlamentarios, se eligen senadores y también diputados, y será clave ver cómo queda compuesto el Congreso Nacional. Lo más probable es que en este escenario tengamos una segunda vuelta en Chile que está programada para el próximo 14 de diciembre. Y los resultados se conocen el mismo día domingo, cerca de las 20 horas, ya deberíamos tener una tendencia respecto de cómo resulta esta elección presidencial y parlamentaria en nuestro país. Desde Santiago de Chile, informó Andrea Pino para la Alianza Informativa Latinoamericana. Desde Venezuela surgen las primeras reacciones tras la llegada del portaaviones USS Gerald Ford al área de operaciones del Comando Sur de Estados Unidos,
por lo que Maduro ordenó el despliegue masivo de efectivos, sistemas y medios de armas. Estefano Poncebón de CNN nos tiene los detalles desde Caracas. Hay una tensa calma en las calles de Caracas a esta hora, miércoles por la tarde, a pesar de que el día martes el ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, llamó a una movilización de más de 200.000 efectivos entre soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y miembros de la milicia, que es un cuerpo civil, pero que asiste y complementa las acciones del Ejército, Fuerza Aérea y Marina Militar de Venezuela. Esta movilización sirve a ejecutar unos ejercicios militares para preparar el país a la defensa en contra de lo que el ministro Padrino ha llamado una amenaza por parte de los Estados Unidos. Esto está ocurriendo mientras que esta semana también la Armada, la Marina Militar estadounidense le dio la bienvenida al portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford, que acaba de llegar en las aguas del Caribe para juntarse a una misión que Washington ha conducido en estas aguas, en teoría o supuestamente para enfrentarse a narcotraficantes que están saliendo desde Venezuela. Es una misión que ha llevado, por cierto, a 76 muertos sin que el Pentágono o la Casa Blanca hayan podido presentar algún tipo de prueba conclusiva que esos muertos efectivamente estaban involucrados en narcotráfico. Pero aquí, en la ciudad de Caracas, muchos, tanto en el gobierno como en la oposición o las personas con las cuales nosotros hemos conversado en las calles, tienen la sensación que el verdadero objetivo, el verdadero gol de esa misión sea ponerle presión al gobierno de Nicolás Maduro y a empujar a que Maduro renuncie a su presidencia. Es algo que obviamente el gobierno se está tomando extremadamente de cerca y es por esto que ha llamado a una movilización masiva de más de 200.000 efectivos, pero también fuentes le dicen a CNN que la Casa Blanca todavía no ha tomado una decisión, todavía el presidente Donald Trump está balanceando su pensamiento, está tomando la decisión si efectivamente ejecutar un ataque directo en el suelo venezolano, pero la tensión en las calles se mantiene. Para CNN, Estefano Poncebón, Caracas. La Suprema Corte de Colombia dio luz verde a la extradición a Estados Unidos de alias Pipe Tuluá, narcotraficante identificado como líder de la organización criminal La Inmaculada. Rocío Franco con los detalles. La Corte Suprema de Justicia acaba de avalar la extradición de Andrés Felipe Marín, conocido con el alias de Pipe Tuluá, cabecilla de la banda La Inmaculada, ante el requerimiento de la Corte del Distrito Este de Texas, que lo pide por el delito de narcotráfico. Dice la Corte que si bien alias Pipe Tuluá tiene 45 procesos en la Fiscalía General de la Nación, ninguno corresponde o son los mismos hechos por los cuales es requerido por el gobierno de los Estados Unidos. De esta manera, la Corte Suprema le ha notificado al presidente Gustavo Petro de esta determinación, de este concepto favorable de extradición, y él tendrá la última palabra sobre si lo envía o no hacia los Estados Unidos para que responda por el requerimiento hecho por la Corte del Distrito de Texas. Un apagón nacional en República Dominicana dejó a la población civil sin servicios esenciales. Hubo desalojos en el metro y la gente tuvo que caminar kilómetros para llegar a sus hogares. Las autoridades aún trabajan para restablecer los suministros. Jaisi Capellán, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos amplía desde Santo Domingo. Gracias, buenas tardes. Así como este tomate resultaron dañados los alimentos en este colmado tras el apagón que se extendió por más de 15 horas en esta zona. Situación que también vivieron comerciantes de sectores aledaños como Buenavista, Primera y Segunda, así como en Sol de Luz. Tomate, verdura, de todo del mercado. Ese no hay luz, no hay vida. Sí, queso, jamón y la longaniza. Yo tuve que cerrar temprano también. En los comercios de varias comunidades de los guaricanos también indicaron que además de insumos dañados, sus ventas se vieron afectadas, ya que además tuvieron que cerrar más temprano por temor a ser víctimas de la delincuencia. Durante la mañana, tras reestablecido el servicio, fue suspendido momentáneamente por trabajos de este. Anoche tuvimos que cerrar eso de las 8:30, lo más tardado, uno que siempre cierra aquí a las 11. Vieron cosas que se dañaron, como el pollo, ¿te ven? Tenía una cantidad de pollo y se dañó. Entonces el día entero sin luz, los freezer todo apagado, los recos calientes. Durante el recorrido por esas barriadas, los residentes de los sectores contaron cómo pasaron la noche mientras esperaban que fuera restablecido el servicio energético. La luz llegó como a las 6 de la mañana. No, ¿y cómo uno duerme con esta mosquita y esa calor sin luz? Nos acostamos a las 1 de la noche y espantándonos los mosquitos con un trapo. Yo dormía en el baño,
Yo me bañé 4 veces anoche, 4 veces anoche para poder dormir algo. Y cada vez que me despertaba era bañado en sudor. Y para el baño otra vez. Tuve que comprar una cubeta de agua, poner al lado mío, con trapo en la cabeza, así. Sin embargo, otros dijeron haber sentido poco los estragos del apagón tras contar con inversores eléctricos. Tanto comerciantes como moradores de esta demarcación consultados esperan que las autoridades hagan lo necesario para evitar otro colapso energético. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahora intercede por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ahora le pidió al presidente israelí que le otorgue un perdón ante el juicio por corrupción que enfrenta en su país. José Levi de CNN con el reporte desde Jerusalén. Donald Trump intenta influir en procesos judiciales no solamente de Estados Unidos, sino también de algunos otros países. Lo hemos visto esto en el proceso contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, también en Francia, en el caso de la líder de la extrema derecha Marine Le Pen, y lo volvemos a ver ahora en el caso de Benjamin Netanyahu en Israel. Ya en junio, Donald Trump calificó el juicio contra este primer ministro de caza de brujas. Posteriormente, cuando llegó Donald Trump para marcar el fin del conflicto entre Israel y Hamas en Gaza, delante del Pleno del Parlamento en Jerusalén, llamó al presidente israelí Isaac Herzog, quien estaba presente en el lugar y es la persona que puede otorgar ese indulto, a dárselo a Netanyahu. Y ahora vemos que inclusive más, mandó ahora una carta oficial suya firmada por él al presidente Herzog pidiéndole explícitamente un indulto total. Él asegura que se trata de una persecución jurídica totalmente injustificada contra Netanyahu. De su parte, lo que dice Herzog es, por un lado, agradecer a Trump todo lo que hace por Israel, pero por otro asegura que no es él, o sea, Trump, quien puede pedir tal indulto, sino que tendría que hacerlo el propio interesado, o sea, Netanyahu o su abogado o alguno de sus familiares. Pero lo que dice el jefe de la oposición israelí, Yair Lapid, es que si quisiera él pedir un indulto tendría que, por un lado, reconocer el delito y por otro también el expresar el pesar por haber llevado a cabo algo así. Pero el primer ministro Benjamin Netanyahu rechaza totalmente las acusaciones y es de suponer que no estaría dispuesto a pedir perdón por algo que, según él, no ha realizado. José Levi, CNN, Jerusalén. Gracias, José, y gracias como siempre a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Fuerza Informativa Azteca siempre presente. Hasta pronto.